Colombia tiene 114.174.800 hectáreas de tierra en su superficie continental, las cuales son ajenas para la mayoría de sus habitantes. Es el país con la peor distribución de tierra en Sudamérica, porque el 1% de los latifundios más grandes se apoderó del 80% del campo cultivable. Influyó en esto la violencia mediante la cual fueron desplazadas de sus tierras 7.700.000 personas. Los paisajes aparentemente apacibles de Colombia están lacerados por los conflictos por la tierra. Para entender los conflictos de la tierra es muy importante hacer una diferenciación conceptual entre suelo, tierra y territorio. El suelo se lo ha referenciado a esa capa de la superficie terrestre que es cultivable, muy pequeña, pero que ofrece una estructura muy importante para la vida. El suelo es un sistema, es un cuerpo natural organizado, está sobre la superficie terrestre. El suelo tiene materia viviente, soporta plantas y es el resultado de factores y procesos. Un suelo no está al azar en la naturaleza, es el resultado del clima, la vegetación, los materiales de origen e inclusive las actividades antrópicas hacen parte de la forma como evolucionan y se generan los suelos en el país. Este suelo es un recurso no renovable que puede ser destruido y que por su formación, por sus procesos mismos que lo han llevado a consolidar esta capa productiva, es muy vulnerable. El suelo parte su formación a partir de un proceso llamado meteorización de la roca que, combinado con elementos físicos, químicos, ambientales, el agua, más la actividad de la vida misma sobre esta roca, se forma esta área importante para la vida y para la siembra. La tierra hace referencia al uso de ese suelo, a esa capa que es cultivable, que es apropiable por un individuo o una comunidad y que puedo hacer de esta capa un objeto de apropiación. Es muy importante entender que la tierra es considerada la base de todo individuo y comunidad para su vida, para su formación y también, por supuesto, para el desarrollo mismo de sus expresiones culturales. Asimilamos el territorio como el ejercicio de poder de un individuo, de sujetos sociales e incluso de un Estado sobre una superficie terrestre o sobre un espacio geográfico. Ese ejercicio de poder le otorga una territorialidad, una apropiación, y por lo tanto el ejercicio de poder lo delimita a este territorio. Es un sistema donde cohabitan o donde se unen la sociedad con el medio donde él cohabita. Entonces, por decir, en Colombia tenemos varios territorios, entonces estaríamos hablando de los territorios colectivos de comunidades negras, los territorios indígenas, los territorios rom, que es para diferenciar algún tipo de sociedad que en esa parte de algún sector del país vive. El territorio se configura entonces por elementos naturales, por elementos artificiales, también por elementos propios de la expresión misma de esas comunidades que lo han apropiado, que lo han hecho suyo. El territorio, por lo tanto, tiene fronteras. The ideas about land ownership and land tenure between Native Americans in North America and the Europeans who would invade after 1492 was basically that Native Americans did not believe you could own the land. That the land, they were stewards of the land. They were here to take care of it. Now that doesn't mean that they didn't have territories that they considered their own or they protected and they had boundaries, but the idea was there was no owning land anymore, that you could own air or water, which was very different from Europeans. When Europeans arrive, they have very specific concepts of land. Land is something that you can consume,
that you can divide up, that you can sell and purchase and own as an individual, even the idea of individual persons owning land. So that was the first major conflict between both sides. And Native Americans, in some of the very earliest treaties that happened, say from 1600 to 1700, some of the first conflicts came about because Native Americans were willing to enter into treaties with Europeans, but what was confused between those ideas, that Native Americans thought they were sharing the use of the land. They were willing to share use of waterways and share use of land, but the idea that they could never stay on the land or they would have to leave it permanently was a concept they didn't understand. Of course, it won't take long before they will get the idea that Europeans believe they can own and consume land like any other product. Al buscar orientación en esta situación extrema, aparece un punto de referencia para entender tales conflictos. Este se ubica en los años 50 del siglo pasado. En ese momento, los gobernantes desataron una guerra contra la población colombiana, principalmente campesina, con el propósito de mantener su poder y usurpar grandes extensiones de tierra, mediante el terror sistemático, desplazando a los campesinos a las ciudades y hacia una desconocida frontera. El caso, digamos, de la insurgencia armada está asociada, entre otros factores, a los conflictos de la tierra y al problema de la tierra, especialmente porque las primeras organizaciones llamadas con otro sentido de autodefensa campesina en los años 20 o en los años 30 surgieron a raíz de eso, como una resistencia a la expulsión campesina, en lo cual jugó un gran papel la violencia, la primera violencia, la violencia que hablan con el B mayúscula, de los años 30, 40, 50, cumplió un papel de transformación de las relaciones de propiedad en el campo, porque permitió la expulsión de mucha gente y permitió también el cambio de la titularidad de la tierra, para que los titulares no fueran los antiguos terratenientes, sino gentes nuevas, generalmente provenientes del sector comercial naciente, que compraron a menor precio las fincas y las haciendas tradicionales afectadas por el fenómeno de esa violencia. Valga mencionar que en la década del 50 al 60, la estructura catastral de la tierra en nuestro país cambió de manera alarmante. Voy a mencionar el caso que mejor conozco, es el del Valle del Cauca, pero el mismo caso se aplica para el Tolima Grande, para la sabana de la costa atlántica, para los llanos orientales y para el mismo valle geográfico del río Cauca. Fueron justamente esas zonas donde el fenómeno denominado de la violencia hizo su agosto. Fue justamente en esas tierras. ¿Y qué tenían esas tierras? Esas eran tierras planas, aptas para la agroindustria, en un momento del desarrollo del capitalismo que estaba generando las posibilidades, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, de tener condiciones para industrializar la tierra. Y fue allí donde se lanzó ese proyecto expansionista por parte de los terratenientes de nuestro país. Y en tan solo 10 años, en el Valle del Cauca, el minifundio de las zonas planas desapareció y esas tierras pasaron a ser propiedad de 3 o 4 familias. La estructura de la tierra allí cambió, pero también cambió el uso de la tierra. Creo que la historia hoy se repite. En los años 90 incursionan los paramilitares en esa región, donde dejan un saldo de más de 11.000 personas asesinadas. En 4 años nos asesinaron en el Catatumbo más de 11.200 campesinos. Hay más de 600 personas desaparecidas producto de esa incursión paramilitar y 114.000 personas fuimos desplazadas. Entonces, uno se preguntaba en el momento, bueno, pero ¿cuál es? O sea, decían que todos éramos guerrilleros, pero en sí, ¿cuál era el fondo de eso? Pues anoche que llegaron y estando el hijo mío acostado en la casa, que había llegado por allá de trabajar,
Entonces yo me paré y me vine, ¿no? Pues el hijo ya se lo habían llevado, ¿no? Y cuando ya al rato, pues la noticia era que lo habían matado. Empezando que la fuerza pública en ningún momento nos defendió, por el contrario, según las investigaciones fueron cómplices para que entraran los paramilitares, tanto ejército como policía fueron cómplices para que entraran a la región del Catatumbo. Ya cuando empezamos en el 2005, cuando se desmovilizan los paramilitares y ya empezamos a dejar el miedo y a retornar a nuestro territorio, pues nos damos cuenta que en el 2006 empiezan a aparecer empresas multinacionales interesadas en la explotación de los recursos en el Catatumbo. La decisión de las élites de no hacer una reforma agraria, de marginar a los campesinos expulsados por la guerra de sus parcelas, la decisión de arrinconarlos en los bordes de la frontera sin la presencia del Estado, sin alternativas de un desarrollo económico y social de calidad de vida, los lleva a terminar enganchados en la pavorosa economía transnacional del narcotráfico. Por el conflicto de que el campesino por ser cultivador y no tener el acceso a sacar sus productos del pancoger, pues se ha sentido obligado en todos los tiempos a sembrar cultivos de coca. Desafortunadamente hay cultivos de coca y uno dice desafortunadamente porque el gobierno hubiera podido evitar esto. No es culpa del campesinado, es culpa del mismo Estado, culpa no, responsabilidad del mismo Estado que es el que le ha dado la espalda al campo colombiano. Al recorrer el país encontramos que la precaria gestión de las diferencias en torno a la propiedad de la tierra ocasiona que en Colombia se despliegue un triste abanico de conflictos. Cuando señalamos que en Colombia existen conflictos por el uso y posesión de la tierra, tenemos que referirnos al hecho de que esos conflictos están tanto en el suelo rural como en el suelo urbano. O sea, el primero tiene que ver con el uso del suelo asociado a la actividad minero-extractiva, una actividad que se viene desarrollando con mayor intensidad en este siglo XXI, derivado de las políticas nacionales que entienden que el subsuelo de la nación le pertenece por completo al Estado y que con él pueden determinar las acciones que sea. Sin embargo, se les olvida lo que pasa encima de este y viene generando grandes daños ambientales y causando grandes problemáticas en la población. Siempre antes de que llegue una multinacional a un territorio, siempre hay violación a los derechos humanos, siempre hay detenciones masivas. Entonces ahí lo que se ha visto es un cambio de producción, ya quieren que nos deje de ser campesino para convertirlo en un territorio minero. Señores, colaboren. Señores del Ejército, hay delegaciones de Naciones Unidas, OEA, MAP, Derechos Humanos, Personería Jurídica, Diócesis de Tumaco, hagan la verificación. Entonces, ¿dónde vamos a quedar? ¿Dónde nos tienen a los campesinos encorralados? Si en el tiempo de que los campesinos, en un tiempo todo era malo porque estaba las FARC y que éramos los guerrilleros. En el momento las FARC ya se entregó, hizo un programa de reincorporación a la vida civil. Ahorita nos siguen a los campesinos, ya no somos guerrilleros porque ya no hay guerrilla, pero sí estamos enfrentando la situación del despojo de las tierras. En el municipio de San José del Fragua hay más de 40 bloques petroleros para explotar y uno lo que mira es que para las petroleras sí hay derecho a entrar a la región, pero los campesinos no tenemos derecho a vivir en las tierras donde es área protegida, pero no tienen en cuenta que ni nos reubican ni nos compran. Entonces, ¿a dónde nos van a tener a los campesinos? La posesión en Colombia del suelo rural está bastante mal distribuida. Menos del 5% de los colombianos poseen casi 50% del suelo rural productivo y el otro 50% lo poseen el 95% de los colombianos. Pero además de eso es un suelo que está mal aprovechado y que fundamentalmente está ocupado a través de ganadería extensiva. Es irónico que en Colombia una vaca tenga más o menos 1 hectárea, ¿sí?, de suelo para ella sola, cuando en las ciudades nosotros tenemos muy pocos metros cuadrados por habitante. Respecto a concentración de las tierras, tengo unos datos aquí del Censo Nacional Agropecuario 2014, recién salieron estas cifras, nos habla que el 70% de las unidades de producción agropecuaria en Colombia tienen menos de 5 hectáreas, menos del 5% del área censada. ¿En dónde está el resto? Bueno,
0.4% de esas unidades agropecuarias ocupan el 41% del área censada. Ahí nos muestra una gran desproporción de que hay fincas muy grandes frente a un grupo grande de fincas pequeñas, pero que realmente no ocupan mayor espacio. Lo otro también que muestra el censo, que es preocupante, es cómo se han venido fragmentando esas fincas o esas unidades de menos de 5 hectáreas. Esto es otro problema también serio. La otra parte que tiene que ver con concentración de la tierra que es preocupante es que actualmente tenemos un índice Gini, que es el que mide la concentración de la tierra del orden de 0,86. Si esa cifra fuera 0, tendríamos una distribución completamente equitativa de la tierra. 0,86 nos muestra una inmensa desigualdad en la propiedad, que es lo que está indicando el censo. Tenemos que decir que en este momento el catastro colombiano al año 2019, pues tenemos una situación que no es muy favorable en cuanto que solamente el 5.68% del área del territorio colombiano en este momento está con procesos de actualización catastral. Otro de esos problemas tiene que ver con la disputa por tener una mayor cantidad de tierras de las comunidades indígenas, los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, que en la colonia fueron arrebatadas y que en la década de los años 60 se crea nuevo suelo para ellos a través de la figura de los resguardos. Sin embargo, nunca se previó que estas comunidades tendrían mayores necesidades, crecerían y hoy hay unas disputas muy fuertes. Primero entre ellos mismos, segundo con comunidades rurales, campesinas y tercero con grandes latifundios en el suelo que se presenta. El caso más crítico y permanente es en el Cauca. La reforma derivada de la Constitución hace que los resguardos sean considerados como propiedad colectiva, y entonces los grandes territorios indígenas de los pastos, de los países, evidentemente van a quedar pues divididos en múltiples resguardos, es decir, los resguardos van a aparecer cercados. Y la idea de comunidad-territorio, que era como la relación fundamental, se va debilitando, y en eso muchos sectores indígenas empiezan a tomar distancia de reconocerse como campesinos. Es decir, parecería que ser indígena es algo más que ser campesino, y que los campesinos tendrían que de alguna manera aceptar que los indígenas tienen un mejor derecho. Allí se va a generar un conflicto que, por supuesto, se trata de resolver, no tanto por el gobierno ni por las instituciones. También hay procesos en la base social de distintas comunidades que procuran de nuevo el reencuentro. Nosotros sí estamos de acuerdo que se amplíen los resguardos, pero pues que tengan la posibilidad de ampliarse en las regiones donde no afecte a los campesinos que históricamente han estado en territorios, y por eso mismo es que se han generado los conflictos, pues porque nosotros entendemos que los campesinos quieren estar allí, los indígenas quieren ampliar, indígenas y afros quieren ampliar los cabildos, pero no hay tierra. En las zonas aledañas a la segunda pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá, hay un conflicto por falta de planeación adecuada del territorio, que afecta aproximadamente a 300.000 habitantes. Se originó debido a la falta de una adecuada planeación del Estado, que fomentó que los ciudadanos habitasen las inmediaciones del aeropuerto desde la década de los 50 hasta los 80 del siglo pasado, área en la que posteriormente, en 1994, con el aval del Estado, se construyó esta segunda pista del aeropuerto El Dorado. En el caso urbano, uno de los grandes conflictos que se está presentando hoy en muchos lugares del mundo tiene que ver con la instalación de grandes infraestructuras de movilidad, llámense trenes, llámense puertos, llámense aeropuertos. Y en este caso nosotros en la ciudad de Bogotá tenemos un conflicto sumamente grande vinculado con la ampliación y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Evidentemente la ciudad de Bogotá tiene una localización privilegiada frente a Sudamérica y frente a Centroamérica también, y por lo tanto se convierte en un escenario importante de movilidad de carga y pasajeros. Y eso ha hecho que el capital internacional vea este aeropuerto con unas perspectivas de negocio importante. Eso avalado además por el hecho de que el Estado se desprende de sus responsabilidades en términos de lo que significa la capacidad de generar, administrar y desarrollar sus propias infraestructuras para el conjunto de la población y manejarlo fundamentalmente a través de la figura de concesiones, donde se asume que el mercado es el mejor exponente de esa opción. La importancia del Aeropuerto Internacional El Dorado ha invisibilizado de la discusión pública la existencia de una población en su borde. En la actualidad se encuentran afectadas las localidades de Engativá y Fontibón. Se habla de un área de influencia directa. ¿Qué es el área de influencia directa? El área de influencia directa es la zona en donde oficialmente se reconoce que la población está expuesta a niveles de ruido por encima de 65 decibeles, que pues digamos que claramente puede generar una afectación sobre la salud. Aquí vemos personas ya, como le cuento, relativamente ya estamos sordos. Por ejemplo, mi persona, yo entré, estuve bien aquí mientras no funcionó el asunto de la segunda pista. Empezaron a salir esos aviones y empezaron las enfermedades auditivas. Esta caneca, el cual utilizamos para reciclar el agua lo que más se pueda, se está lavando muy seguido. Esta caneca se lavó antier. Si apreciamos en el fondo, hay sedimentos que se pueden palpar con el dedo, vea. Entonces, el agua hay que muchas veces colarla para poderla utilizar para el arreglo de la casa, para lavar cierta ropa, se está utilizando. Otro tema que también tenemos acá es las casas, los agrietamientos. Las casas se están agrietando, hay casas que están agrietadas. Yo tengo ese caso ahí. Ese conflicto es un conflicto que está asociado a que la ciudad creció, se expandió y ocupó las zonas aledañas al aeropuerto sin que hubiese existido unos mecanismos de planeación adecuada que permitieran aislar las dinámicas de operación del aeropuerto de las dinámicas de ocupación poblacional. Soy habitante del barrio Veracruz. Yo llegué al barrio hace 35 años, cuando era barrio normal, sin aviones, sin ruido, y lo que ahora es la pista, que está allá, era un parque donde todo el mundo salía, se recreaba, sacaba a los niños, mis hijos jugaron ahí, y con el tiempo el aeropuerto construyó la pista por encima de todos los vecinos, por encima de las comunidades, sin tener en cuenta ni el ruido que nos iba a afectar. No solo el ruido, sino toda la contaminación. Pues hasta 1998 es que se construye la segunda pista y pues empieza a generarse una relación de antagonismo entre los vecinos de Fontibón y el Aeropuerto Internacional El Dorado, porque antes de la misma pues había una relación de armonía, porque pues digamos que los vecinos no sentían que ahí hubiese una amenaza. Las viviendas que se encuentran dentro de esta área, según datos de la Secretaría Distrital de Planeación a 2014, son 24.000 viviendas que agrupa, en donde habitan 85.000 personas localizadas en 33 barrios en la localidad de Fontibón y 24 en la localidad de Engativá. Viendo que ya estaban los barrios ahí, ¿para qué construyen la segunda pista? Nosotros como vecinos pues le dijimos a Aerocivil que no había manera de construirla porque nosotros estábamos presentes, pero ellos de todas maneras decidieron construirla a pesar de que nosotros nos manifestamos en cuanto encuentro tuvimos. Pero hoy la alternativa que se plantea frente a eso no es trasladar el aeropuerto, sino sacar a la población alrededor del aeropuerto. Y estamos hablando de alrededor de 35.000 familias entre las localidades de Engativá y Fontibón. O sea, que a uno lo sacan con un valor comercial, se disparan los valores y los valores no quedan en uno, sino quedan
en el que acaba de comprar. Y nosotros estando con toda la tradición y todo el tiempo acá, no nos beneficiamos en nada. El avalúo social es una herramienta para la comunidad, para que ella misma se dé cuenta de la importancia y de la riqueza de su territorio. Nosotros hemos construido los barrios. Nosotros hemos extendido las redes, ¿cierto? De otra manera, los gobiernos y las autoridades no habían podido construir los barrios. Planeación distrital está diciendo que va a hacer una intervención integral y que está consiguiendo los dineros, el presupuesto. Que posiblemente sean de regalías. Hombre, hasta estas horas recogiendo los dineros presupuestales para eso. ¿Y qué es lo que se llama aquí planeación o qué es lo que se llama aquí gobierno? ¿Sí? Administración. ¿Sí? Aquí no nos digamos cuentos, que es este gobierno, que es el otro, el de adelante o el de atrás. Son los mismos problemas en todos. Entonces, ¿a dónde es que vamos y a quién tenemos que acudir? En las